Un equipo entero de jóvenes animadoras andaluzas desapareció en 1995 tras un espectáculo, desapareciendo misteriosamente, dejando solo preguntas sin respuesta y padres devastados. Pero 20 años después, un excursionista encuentra algo impactante en el desierto, un descubrimiento que lo cambiaría todo y revelaría la inquietante verdad. El sol andaluz se filtraba por las ventanas de la cocina, proyectando largos rectángulos de luz sobre la mesa del desayuno donde María Gómez estaba sentada con su esposo, Diego. Era una mañana típica en Granada, Andalucía, o al menos tan típica como lo habían sido las mañanas de los últimos 20 años, desde que sus hijas gemelas desaparecieron sin dejar rastro. María removió su café distraídamente, pensando, como solía ocurrir, en Alicia y Alba. Las niñas tendrían 34 años. ¿Qué aspecto tendrían? ¿Tendrían hijos? Estas preguntas la atormentaban a diario, aunque había aprendido a vivir con la incertidumbre. La repentina vibración de su teléfono contra la mesa de madera la sobresaltó. Bajó la mirada, esperando ver a un compañero de trabajo o quizás a uno de sus amigos del grupo de apoyo para el duelo. En cambio, se quedó paralizada, el nombre del detective Hurtado iluminó su pantalla. Diego, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, soy el detective Hurtado. Diego levantó la vista del periódico de golpe, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. El detective Liam Hurtado había sido el investigador principal del caso de sus hijas, un caso que se había estancado años atrás a pesar de la cobertura mediática y las extensas búsquedas. Contesta, le instó Diego, dejando su taza de café con mano temblorosa. María deslizó el dedo para aceptar la llamada, con el corazón latiéndole con fuerza. Hola, señora Gómez, la voz grave del detective Hurtado resonó por el altavoz. Espero no interrumpir su mañana. Para nada, respondió María, poniendo el altavoz para que Diego pudiera oír. ¿Está todo bien? Tenemos una actualización importante sobre el caso de sus hijas, dijo el detective con un tono mesurado pero con un trasfondo de urgencia que hizo que a María se le encogiera el estómago. ¿Qué clase de actualización? Preguntó con la voz ligeramente quebrada. Tras 20 años de silencio, cualquier novedad parece imposible. No puedo explicarlo todo por teléfono, interrumpió el detective Hurtado con suavidad. ¿Podrían venir usted y su esposo a la comisaría? Cuanto antes, mejor. Diego se inclinó hacia adelante. Llegaremos enseguida, le aseguró al detective. Gracias. Estaré esperando. La llamada terminó, dejando la cocina en silencio por un momento. Ninguno se movió, como si temieran que cualquier acción repentina pudiera romper ese frágil momento de posibilidad. ¿Crees? María no pudo terminar la pregunta. No podía expresar la esperanza que crecía peligrosamente en su interior. Diego se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. No nos adelantemos, dijo en voz baja, pero sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Se levantaron de la mesa con renovada energía, abandonando el desayuno a medio comer. María agarró su bolso mientras Diego recogía la suya y las llaves. En 5 minutos, salían marcha atrás de la entrada, con el sol de la mañana calentando el interior del coche mientras se dirigían a la comisaría de policía de Granada. Hace tanto tiempo, murmuró María, mirando por la ventana la ciudad que había cambiado tanto en 20 años, edificios nuevos, autopistas ampliadas, un lugar que sus hijas no reconocerían. Nunca pensé que volveríamos a saber nada del detective Hurtado, dijo Diego, con los nudillos blancos sobre el volante. Lo sé, respondió María. He intentado seguir adelante, pero una parte de mí nunca dejó de esperar esta llamada. El estacionamiento de la comisaría estaba más lleno de lo habitual cuando se detuvieron en un espacio vacío. María reconoció varios vehículos más, los de los padres de las otras animadoras desaparecidas. Se le aceleró el corazón. Las demás también están aquí, susurró. Dentro de la estación, el familiar aroma a café y productos de limpieza lo recibió.
La recepcionista los reconoció de inmediato y les ofreció una sonrisa comprensiva mientras los dirigía a una sala de conferencias al final del pasillo. Al entrar, encontraron a otros 4 grupos de padres ya sentados alrededor de una mesa grande. El detective Hurtado estaba al frente de la sala, su cabello, antes oscuro, ahora estaba entrecano y las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas de lo que María recordaba. Señor y señora Gómez, los saludó con un gesto de la cabeza. Por favor, tomen asiento. Mientras se acomodaban en las sillas restantes, María intercambió miradas con los demás padres, Laura y Roberto Torres, cuya hija Clara había desaparecido junto con las gemelas, Judith y Miguel León, padres de Elena, Susana Cortés, madre de Raquel, y Elena Rivas, padres de Lucía, todos ellos unidos por el mismo terrible suceso, la misma pesadilla de 2 décadas. El detective Hurtado se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir tan rápido. Como les comenté por teléfono, tenemos un avance importante en el caso de sus hijas. Hizo una pausa con expresión solemne. Esta mañana temprano, un excursionista en lo profundo del desierto de Tabernas descubrió algo que creemos que está relacionado con la desaparición de sus hijas. Se giró hacia una computadora portátil que estaba sobre la mesa, pulsó algunas teclas y una imagen apareció en la pantalla, una maleta metálica oxidada, parcialmente enterrada en la arena bajo una gran piedra plana. La tapa estaba abierta, revelando un montón de tela roja y blanca en su interior. Uniformes de porristas, susurró Susana Cortés, llevándose la mano a la boca. María se inclinó hacia adelante, esforzándose por ver los detalles de la fotografía. La tela roja, aunque polvorienta y descolorida, era inconfundible, idéntica a los uniformes que llevaban sus hijas la noche en que desaparecieron. El detective Hurtado continuó, el excursionista estaba con su perro cuando hizo el descubrimiento. Estaban explorando una zona alejada de los senderos habituales, no pasa mucha gente por allí. Su perro captó un olor y empezó a cavar. Fue entonces cuando encontró la maleta. ¿Dónde fue exactamente esto?, preguntó Diego con voz firme a pesar de la emoción que María podía ver en sus ojos. A unos 50 kilómetros de Granada, en una zona remota del desierto. El detective amplió la imagen, mostrando el paisaje árido que rodea el lugar del descubrimiento. Ya hemos enviado un equipo forense a procesar la zona. Tenemos que ir, dijo María con firmeza, sorprendiéndose de su propia determinación. Necesito ver el lugar yo misma. Otros padres murmuraron en señal de acuerdo, asintiendo con urgencia. El detective Hurtado frunció el ceño. No es necesario. Llevaremos la maleta y su contenido al laboratorio para analizarla. El excursionista vendrá más tarde hoy para prestar declaración formal. Por favor, imploró Laura Torres. Después de 20 años sin saberlo, necesitamos verlo con nuestros propios ojos. El detective los miró a los ojos y suspiró. Primero tengo que consultar con el equipo de campo. Salió de la habitación con el teléfono en la mano. Mientras él no estaba, los padres intercambiaron teorías en voz baja. María apenas podía concentrarse, su mente estaba llena de posibilidades. Esos uniformes debían de haber sido colocados allí recientemente. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? El detective Hurtado regresó varios minutos después. El equipo de campo dice que puede venir al lugar, pero deberá seguir el protocolo, permanecer detrás de la cinta, no tocar nada y seguir las instrucciones de los agentes en la escena. María sintió un gran alivio. Gracias. Te acompañaremos. Diego añadió, saldremos en 15 minutos. El trayecto dura aproximadamente 1 hora. Al salir de la sala de conferencias, María sintió una extraña mezcla de temor y esperanza. 20 años de incertidumbre podrían finalmente terminar hoy. Apretó la mano de Diego mientras caminaban hacia su coche, un silencioso recordatorio de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. La caravana de vehículos partió de Granada bajo el sol del atardecer,
con el coche patrulla camuflado del detective Hurtado a la cabeza, seguido de 5 vehículos civiles que transportaban a padres desesperados por respuestas. María observó cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a la maleza del desierto, pensando en la noche en que desaparecieron sus hijas. Había sido una competición regional de animadoras. Alicia y Alba, de 14 años y llenas de vida, habían tenido una actuación brillante con su equipo. Las chicas llamaron a casa después de su actuación, eufóricas por su segundo puesto. Prometieron volver a llamar cuando volvieran a casa. Esa llamada nunca llegó. Para cuando llegaron al lugar desértico, el sol ya estaba alto, proyectando sombras intensas sobre el terreno accidentado. Aparcaron en un estacionamiento improvisado junto a varios vehículos policiales y siguieron al detective Hurtado a pie durante casi media milla, caminando en silencio sobre la tierra compactada. Se había instalado una carpa blanca en el lugar, rodeada de cinta amarilla para escenas del crimen. Varios oficiales y técnicos forenses recorrían la zona metódicamente. Al acercarse, María vio a un hombre de pie a un lado con un perro mediano atado con correa, el excursionista que había hecho el descubrimiento. El detective Hurtado lo señaló con un gesto. Este es Cristóbal Delgado, el hombre que encontró la maleta. Y ese es su perro, Niebla. Cristóbal dio un paso al frente y les extendió la mano. Parecía tener poco más de 40 años, con la piel curtida por el sol y una mirada amable. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias, dijo mientras estrechaba la mano de cada uno de los padres. No tengo ni idea de qué significa para nosotros. Cristóbal asintió con expresión sombría. Niebla se merece casi todo el crédito. Captó el olor y no lo soltó, y empezó a cavar como un loco. El perro, una mezcla de pastor australiano y labrador con ojos inteligentes, se sentó obedientemente a los pies de su dueño. ¿Podemos verlo?, preguntó Diego, mirando hacia la tienda. El detective Hurtado los condujo bajo el refugio de lona, donde la maleta ahora reposaba sobre una mesa plegable. Incluso desde lejos, María pudo ver la tela rojiblanca de los uniformes de animadoras, cuidadosamente doblada, pero con señales de uso y desgaste. Basándose en el estado de los uniformes y de la propia maleta, un técnico forense explicó: creemos que fueron enterrados aquí hace relativamente poco tiempo, quizás hace un año aproximadamente. ¿Recientemente?, preguntó Peter Rivas. Pero nuestras hijas desaparecieron hace 20 años. Eso es lo que hace que este descubrimiento sea tan inusual, admitió el detective Hurtado. Parece que quien quiera que haya escondido estos uniformes lo hizo con prisa. El entierro fue superficial y la piedra que lo cubría no era particularmente pesada, casi como si no esperaran que nadie se adentrara tanto en el desierto. Mientras los padres se reunían alrededor de la mesa para examinar más de cerca la evidencia que finalmente podría llevarlos hasta sus hijas, María notó movimiento a lo lejos. Se acercaban vehículos, una furgoneta de noticias con el logo de una estación local estampado en un lateral, otro, un sedán que le resultaba vagamente familiar. Cuando el sedán se estacionó y el conductor bajó, María sintió una punzada de reconocimiento. Vicente Carretero, el exentrenador de porristas de las chicas, se acercaba a ellas con paso decidido. Había envejecido desde la última vez que lo vio, su cabello, antes oscuro, ahora canoso en las sienes, pero su complexión atlética y su andar seguro no habían cambiado. María. Diego, gritó al acercarse. Vine en cuanto me enteré. El detective Hurtado se adelantó para saludar a Carretero, extendiéndole la mano. Entrenador, gracias por venir tan rápido. Carretero estrechó con firmeza la mano del detective. Por supuesto. Cuando se trata de mis hijas, lo dejo todo. María notó cómo él seguía llamando a las animadoras mis chicas, incluso después de 2 décadas. Carretero había estado muy involucrado en la búsqueda en aquel entonces, utilizando sus contactos y recursos para mantener la investigación en marcha mucho después de que la policía comenzara a reducir su presencia. Hemos decidido informar a los medios de comunicación sobre este nuevo suceso, explicó el detective Hurtado a los padres allí reunidos.
Este caso afectó a toda nuestra comunidad hace 20 años. Cientos de voluntarios se unieron a las búsquedas. La gente merece saber que encontramos algo. María observó cómo los reporteros instalaban sus equipos cerca. Una joven con un micrófono ya hablaba con uno de los oficiales, asintiendo atentamente ante cualquier información que recibía. Vicente Carretero se acercó a la mesa donde estaba la maleta. Observó a los uniformados con expresión indescifrable. Después de todos estos años, murmuró, nunca he dejado de tener la esperanza de encontrarlos. Se giró hacia Cristóbal Delgado, quien seguía de pie con su perro cerca del borde de la tienda. Gracias, dijo con seriedad, extendiendo la mano al excursionista. Su descubrimiento podría finalmente ayudarnos a encontrar respuestas. Carretero se movió entonces entre los padres, saludando a cada uno con un cálido apretón de manos o una suave caricia en el hombro. Al llegar a María y Diego, su mirada se suavizó. Ha pasado mucho tiempo, dijo en voz baja. ¿Cómo lo llevan? Tan bien como era de esperar, respondió Diego. Nos enteramos de que ya no estás en la escuela. Carretero asintió. Dejé el sistema escolar hace unos 10 años. Sin embargo, sigo entrenando porristas de forma independiente. Empecé mi propio programa. Antes de que pudieran continuar su conversación, una reportera se acercó con un camarógrafo. Nos gustaría entrevistar a los padres, si les parece bien, dijo, pidiendo permiso al detective Hurtado. El detective asintió. Uno a la vez, por favor, y sea breve. Comenzaron las entrevistas, y cada grupo de padres expresó una renovada esperanza de que este descubrimiento pudiera llevar a encontrar a sus hijas o, al menos, a saber qué les había sucedido. María observó cómo Susana Cortés se derrumbaba a media frase, abrumada por la emoción, al hablar de su hija, Raquel. Cuando llegó su turno, María y Diego se colocaron frente a la cámara, tomados de la mano en señal de apoyo. Señora Gómez, ¿qué se siente al tener esta nueva pista después de 20 años?, preguntó el reportero. María respiró hondo. Es abrumador. Nunca hemos dejado de buscar a nuestras hijas, nunca hemos dejado de tener esperanza. Si Alicia y Alba están por ahí, si pueden ver esta transmisión, queremos que sepan que seguimos buscándolas. Nunca dejaremos de buscarlas. Señor Gómez, ¿qué espera que surja de este descubrimiento?, continuó el reportero. La voz de Diego era firme, aunque María sentía el temblor de su mano. Al menos, un cierre. Pero lo que realmente esperamos es lo que todos los padres en nuestra situación desean, encontrar a nuestros hijos con vida y traerlos a casa. Al terminar la entrevista, María se dio cuenta de que había dejado su botella de agua y su cámara en el coche. Debería ir a buscarlas, le dijo a Diego. Quiero tomar algunas fotos de este lugar con mi buena cámara. Mi teléfono no capta suficientes detalles. Iré contigo, ofreció Diego. Se acercaron al detective Hurtado para informarle de sus planes. Está bien, dijo. Pero manténganse en el camino por el que entramos. Es fácil desorientarse aquí en el desierto, y no necesitamos más personas desaparecidas hoy. Asintieron en señal de comprensión y emprendieron el regreso al estacionamiento. El sol del mediodía caía a plomo sobre ellos, y el calor se elevaba en oleadas visibles desde el suelo arenoso. Mientras caminaban, María observó el paisaje circundante, contemplando la vastedad del desierto. Algo en el horizonte le llamó la atención, un camión parcialmente oculto por una loma, y lo que parecían ser dos hombres moviéndose a su alrededor. Uno parecía arrastrar algo pesado hacia el vehículo, mientras que el otro estaba agazapado detrás de un gran cactus cerca de unas rocas. Diego, susurró, tocándole el brazo para detenerlo. Mira allá. Diego siguió su mirada. Los veo. También hay alguien sentado en la camioneta. ¿Qué hacen aquí? María se preguntó en voz alta, eso está demasiado lejos de cualquier sendero para los excursionistas normales.
Diego entrecerró los ojos por el sol. Seguro que solo se están tomando un descanso del todoterreno o algo así. María negó con la cabeza, su instinto le decía que algo no andaba bien. ¿Por qué alguien arrastraría un saco pesado si solo está descansando? ¿Y qué hace ese hombre junto a esas rocas? Sin esperar la respuesta de Diego, cambió su rumbo, dirigiéndose hacia el camión lejano. María, siseó Diego, corriendo tras ella. ¿Qué haces? El detective Hurtado dijo que nos quedáramos en el sendero. Solo quiero ver qué traman, respondió ella, acelerando el paso. Algo no va bien. Diego la alcanzó y la agarró del brazo con suavidad. Esto es peligroso. Deberíamos avisarle al detective Hurtado. Para cuando volvamos con él, podrían haberse ido, argumentó María, alejándose. Necesito saber si esto tiene algo que ver con nuestras hijas. Al acercarse, los hombres junto a la camioneta los notaron. María levantó la mano a modo de saludo y gritó, «¡Hola!». La reacción fue inmediata y alarmante. Los hombres se gritaron, abandonando lo que estuvieran haciendo. El que arrastraba el saco lo subió a la caja del camión, mientras que el que estaba junto a las rocas corrió hacia el vehículo con lo que parecía una pala en las manos. En cuestión de momentos, los tres hombres estaban en el camión, que arrancó con un rugido y se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo a su paso. ¿Viste eso?, exclamó María. Se escaparon. En los últimos segundos antes de que el camión desapareciera de la vista, María notó una pequeña pegatina en la ventana trasera, el logotipo de una empresa. Instintivamente, agarró su teléfono e intentó tomar una foto, pero el camión iba demasiado rápido y ya estaba demasiado lejos. La imagen resultante era borrosa. Era el logo de una empresa en la ventana trasera, le dijo a Diego con el corazón acelerado. ¿Lo viste? Diego asintió con tristeza. Lo vi, pero no lo reconocí. Se quedaron en silencio por un momento, observando el rastro de polvo que dejaba el camión al alejarse hasta que desapareció en la distancia. Impulsada por la curiosidad y la intuición de madre, María caminó hacia el lugar donde habían estado los hombres. María, tenemos que volver, la instó Diego, siguiéndola de mala gana. Zona segura ahora. Un poquito más, insistió. Necesito ver qué estaban haciendo. Al llegar al gran cactus y a las rocas cercanas, María se agachó para examinar el suelo. Había un hoyo recién cavado, similar al que había encontrado la maleta. Diego se unió a ella, observando con atención la tierra removida. «Hay algo aquí», dijo de repente, metiendo la mano en la arena. Sacó un objeto pequeño y le quitó el polvo. María jadeó y se llevó la mano a la boca. «Dios mío, Diego, ese es el pendiente de Alba». Le quitó la pequeña joya de la palma con dedos temblorosos. Aunque deslustrada y corroída tras años en el desierto, su diseño distintivo era inconfundible, una diminuta estrella plateada con una gema roja en el centro. Les había comprado pares idénticos a los gemelos para su 13º cumpleaños, apenas unos meses antes de que desaparecieran. ¿Estás seguro?, preguntó Diego con voz apenas audible. María asintió, con lágrimas en los ojos. Estoy seguro. Se los regalé para su cumpleaños. Ella lo miró, con una mezcla de esperanza y miedo recorriéndola. Diego, estos hombres, deben saber algo sobre lo que les pasó a nuestras chicas. Registraron la zona a fondo con la esperanza de encontrar más pistas, pero los hombres habían sido meticulosos al retirar cualquier otra cosa que pudiera haber estado enterrada junto al arete. Apretada con fuerza en la mano, María finalmente accedió a regresar al lugar de la investigación. «Tenemos que avisarle al detective Hurtado de inmediato», dijo mientras regresaban. «Esos hombres podrían ser la clave para encontrar a nuestras hijas». Al regresar a la carpa, el detective Hurtado estaba enfrascado en una conversación con un técnico forense. Los demás padres estaban dispersos por el lugar, algunos hablando con los oficiales,
otros simplemente observando la investigación en curso con expresión de ansiedad. La detective María gritó con urgencia al acercarse: «Necesitamos hablar con usted inmediatamente». Hurtado se disculpó con el técnico y se volvió hacia ellos. Su expresión cambió a preocupación al ver sus rostros. «¿Qué pasó?» «Encontramos algo», explicó Diego, indicándole a María que le mostrara el arete. Ella extendió la palma de la mano, revelando la joya deslustrada. «Este es el arete de Alba. Estoy seguro, les regalé pares idénticos a ambas niñas por su 13º cumpleaños». El detective frunció el ceño y tomó el pendiente para examinarlo más de cerca. «¿Dónde encontraste esto?» María y Diego intercambiaron miradas antes de que Diego respondiera. «A unos 800 metros de aquí. Vimos a 3 hombres junto a un camión, uno arrastraba algo que parecía un saco pesado y otro cavaba cerca de unas rocas. Cuando nos vieron, huyeron», añadió María rápidamente. «Fuimos al lugar donde habían estado cavando y encontramos el arete en la arena». El detective Hurtado frunció aún más el ceño. «¿Persiguieron a 3 desconocidos en un lugar remoto y desértico? ¿Tienen idea de lo peligroso que fue?» «Lo sabemos», reconoció Diego, «pero no podíamos dejar que se fueran sin investigar». «Podrían ser los que enterraron la maleta», dijo María con firmeza. «Puede que estén revisando sus escondites tras enterarse de que la policía lleva aquí toda la mañana, y puede que estén eliminando otras pruebas ahora mismo». Para entonces, los demás padres ya se habían reunido, escuchando atentamente. Vicente Carretero se abrió paso entre la pequeña multitud con expresión seria. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando a María y al detective. El detective Hurtado levantó el pendiente. «Los Gómez encontraron esto cerca de donde vieron a 3 hombres actuando de forma sospechosa. La señora Gómez cree que pertenecía a su hija Alba». Carretero abrió un poco los ojos al ver la joya. «Eso sí que se parecen a los pendientes que usaban las chicas». «¿Vieron bien a estos hombres?», preguntó el detective Hurtado, volviéndose hacia María y Diego. «Los reconocerían si los volvieran a ver». «Estaba demasiado lejos para verles la cara con claridad», admitió Diego, «pero creo recordar la forma de una de sus caras y lo que vestían. Sin embargo, sí vi el logo de una empresa en la ventana trasera de la camioneta». El detective tomó su bloc de notas. «¿Lo reconociste?». María negó con la cabeza. «No se ve bien, pero intenté tomar una foto». Sacó su teléfono y le mostró la imagen borrosa. «Me temo que no sirve de mucho». «¿Podrías dibujar lo que recuerdas?», preguntó el detective Hurtado, entregándole el bloc de notas y un bolígrafo. María los tomó con vacilación. «No soy muy artista, pero lo intentaré». Empezó a dibujar, con el ceño fruncido por la concentración, intentando recrear el logotipo que había vislumbrado. Después de un minuto, devolvió el bloc de notas. Era algo así, un ave estilizada, quizás un fénix, con las alas extendidas alrededor de 3 letras, C, P y F. Laura Torres, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente de repente. «CPF, eso suena como el grupo Caravay Performance and Fitness». Todas las miradas se dirigieron a Vicente Carretero, cuya expresión permaneció tranquila. «¿Caravay Performance and Fitness?», repitió el detective Hurtado, mirando al entrenador con curiosidad. El corazón de María se aceleró. ¿Podría el entrenador de animadoras estar relacionado con la desaparición de sus hijas? Carretero se defendió con las manos. «Mi empresa patrocinó al equipo de animadoras hace 20 años y financiamos la mayor parte de las operaciones de búsqueda tras la desaparición de las chicas. Fuimos completamente transparentes durante la investigación». «Es cierto», confirmó el detective Hurtado, dirigiéndose a los padres. «La empresa del entrenador Carretero fue investigada exhaustivamente durante la investigación original. Proporcionaron apoyo financiero y voluntarios cuando se redujo la búsqueda oficial. Consiguieron la placa del camión,
Les preguntó a María y Diego. No había ninguno, respondió Diego. Al menos no que pudiéramos ver. Sin matrícula, anotó el detective. Eso ya es sospechoso. Miguel León, el padre de Elena, también había estado intentando dibujar el logotipo. Levantó su dibujo. ¿Se habría parecido a esto?, le preguntó a María. Su boceto mostraba un pájaro estilizado con las alas extendidas que rodeaba las letras CPF en negrita. Era notablemente similar a lo que María había descrito. Sí, confirmó. Muy parecido a eso, definitivamente se parece al logo de mi antigua empresa. Carretero admitió, como dije, vendí esa empresa hace 20 años, antes de que desaparecieran las chicas. El detective Hurtado arqueó una ceja. ¿A quién? Con un empresario llamado Mateo Reynoso, respondió Carretero. Me mantuvo como consultor por un tiempo, por lo que la empresa siguió asociada conmigo durante las operaciones de búsqueda, pero no he tenido ninguna conexión oficial con el CPF desde hace casi 2 décadas. El detective Hurtado tomó otra nota. Necesito los detalles de esa venta y la información de contacto actual del señor Reynoso. Por supuesto, asintió Carretero de buena gana. Cualquier cosa que ayude a encontrar a las niñas. Mientras tanto, el detective se volvió hacia María y Diego. ¿Pueden mostrarnos exactamente dónde vieron a estos hombres y encontraron el arete? Sí, dijo Diego. No está lejos de aquí. Me gustaría buscar huellas de neumáticos. El detective Hurtado explicó, si se fueron con prisa, es posible que hayan dejado un rastro que podamos seguir. María asintió con entusiasmo. Eso pensaba. El camino del desierto que tomaron no es muy transitado, las huellas de sus neumáticos podrían aún ser visibles. El detective lo consideró y asintió. Enviaré un equipo a investigar la zona y seguir cualquier rastro que encontremos. Pero necesito que ustedes dos se queden aquí o regresen a la comisaría. Esto podría ser peligroso. Lo entendemos, dijo Diego, aunque María parecía querer protestar. Nos gustaría al menos observar desde lejos. Tras un momento de vacilación, el detective Hurtado accedió. Pueden esperar en el campamento base que hemos instalado, pero no llegarán más lejos. Los miró fijamente con severidad. No más expediciones en solitario. Mientras el detective reunía un pequeño equipo de oficiales para la investigación, Cristóbal Delgado se acercó con su perro, Niebla. Conozco la zona bastante bien, ofreció. Podría guiar a tu equipo. El detective Hurtado negó con la cabeza. Agradezco la oferta, señor Delgado, pero no podemos arriesgarnos a que haya civiles involucrados en este momento. El excursionista asintió, entendiendo. Claro. Solo quería ofrecerme. María extendió la mano para tocarle el brazo. Gracias de todos modos, y gracias de nuevo por encontrar la maleta. Sin ti y Niebla, quizá nunca hubiéramos llegado tan lejos. Cristóbal sonrió suavemente. Me alegro de haber podido ayudar. El detective Hurtado ordenó a un oficial que escoltara a María, Diego y los demás padres de vuelta al campamento base, ofreciéndoles la opción de esperar en un restaurante cercano las novedades del equipo de investigación. Mientras se alejaban, María le entregó el arete al detective, quien lo guardó cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Averiguaremos qué pasó con tus hijas, prometió. De una forma u otra. María asintió, deseando desesperadamente que tuviera razón. Tras 20 años de incertidumbre, por fin estaban cerca de encontrar respuestas, lo presentía. Solo rezaba para que esas respuestas no le rompieran el corazón de nuevo. El viaje de regreso a la civilización se hizo interminable. María contemplaba por la ventana el paisaje desértico que pasaba, con la mente llena de posibilidades. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué habían estado haciendo en el desierto? Y, lo más importante, ¿qué sabían de Alicia y Alba?
Deberíamos comer algo, sugirió Diego mientras se acercaban a un pequeño grupo de edificios, una gasolinera, un restaurante y lo que parecía una tienda de abarrotes. Podrían pasar horas antes de que sepamos algo del detective Hurtado, asintió María distraídamente. La comida era lo último en lo que pensaba, pero sabía que Diego tenía razón, necesitaban mantener las fuerzas para lo que les aguardara. Llegaron al estacionamiento del restaurante, un tramo polvoriento de grava con algunos vehículos dispersos. El neón del letrero del abierto vibraba en la ventana, un alegre contraste con el desolado entorno. Dentro, el restaurante estaba fresco y oscuro tras el brillante sol del desierto. Tenía el típico encanto de un pueblo pequeño, cabinas de vinilo rojo, una barra con taburetes giratorios y un aroma a café y cebolla asada en el aire. Algunos lugareños estaban sentados en la barra, tomando café y charlando tranquilamente. María y Diego eligieron un reservado en la esquina del fondo, donde podían conversar en privado sin perder de vista la puerta. Una camarera de mediana edad se acercó con una cafetera y 2 menús. Buenas tardes, amigos, los saludó con cariño. ¿Un café mientras se deciden? Por favor, respondió Diego, girando su taza hacia arriba. Después de que la camarera les llenó las tazas y tomó sus pedidos de almuerzo, un sándwich para Diego y un tazón de sopa para María, se sentaron en silencio por un momento, ambos perdidos en sus propios pensamientos. No puedo creer que hayamos encontrado el pendiente de Alba después de tanto tiempo, dijo María finalmente en voz baja. No puede ser casualidad. Diego rodeó su taza de café con las manos, como si buscara consuelo en su calor. Lo sé, pero tenemos que dejar que la policía haga su trabajo, María. Estos hombres podrían ser peligrosos. María se inclinó hacia adelante con la mirada intensa. ¿Pero qué pasa si la policía no las encuentra? ¿Y si esos hombres saben dónde están nuestras hijas y las perdemos de nuevo? Deberíamos regresar a donde vimos la camioneta y seguir el rastro nosotros mismos. ¡Qué locura!, replicó Diego en voz baja. La policía tiene recursos y entrenamiento que nosotros no. Además, el detective Hurtado sabe hacer su trabajo, ¿verdad? La voz de María se endureció, la amargura se apoderó de ella. Han pasado 20 años, Diego, 20 años, y no han encontrado nada. Hizo falta un excursionista con perro para encontrar esa maleta en el desierto, y no estaba enterrada profundamente. ¿Qué te dice eso de lo minuciosa que ha sido la policía? Diego se inclinó sobre la mesa para tomarle la mano. Entiendo tu frustración, créeme. Pero irnos al desierto solas no ayudará a Alicia ni a Alba. Podría empeorar las cosas. La camarera regresó con la comida, colocando los platos sobre la mesa con practicada eficiencia. ¿Deficiencia? Aquí tienes. ¿Te traigo algo más? No, gracias, respondió Diego, ofreciendo una sonrisa educada mientras la camarera le acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. María se quedó paralizada, atraída por un destello plateado en el lóbulo de la oreja de la mujer. Era un arete, una pequeña estrella con una gema roja en el centro, idéntico al que habían encontrado en el desierto, idéntico a los que les había regalado a sus hijas por su 13º cumpleaños. Disculpe, dijo María con voz tensa. Ese pendiente que lleva, ¿podría preguntarle dónde lo compró? La camarera pareció sorprendida por la pregunta, pero no alarmada. Se tocó el pendiente con timidez. ¿Este viejo? Me lo regaló un cliente hace años, dijo. Dijo que hacía juego con mis ojos. Sonrió al recordarlo. Pero le falta el par, dijo el hombre. Se perdió por el camino, pero me dejó quedarme con uno si quería. Diego, que había seguido la mirada de María, ahora observaba el pendiente con la misma sorpresa. ¿Era un cliente de aquí?, preguntó, intentando mantener un tono desenfadado. La camarera consideró la pregunta. No sé si vive por aquí, pero lo he visto venir de vez en cuando a lo largo de los años. Es un auténtico caballero y siempre deja una buena propina.
Señaló un tablero de corcho en la pared detrás de ellos, cubierto de fotografías. Está en nuestro muro de clientes. Gracias, logró decir María, esforzándose por mantener la voz firme. Su pendiente es precioso. Con una sonrisa y un gesto de asentimiento, la camarera se fue a atender las demás mesas. Diego y María se giraron para examinar la pared de fotos, buscando rostros que pudieran coincidir con los hombres que habían visto en el desierto. Había docenas de imágenes, turistas posando con el personal, lugareños celebrando cumpleaños y aniversarios, camioneros parando a comer en sus largos viajes por el suroeste. ¿Ves a alguien familiar?, susurró Diego. María examinó las fotografías con atención. Todavía no. Hay muchísimas. Su celular sonó de repente, sobresaltándola. Lo sacó del bolso y vio un número desconocido en la pantalla. Se alejó de la cabina para tener privacidad y contestó. Hola, señora Gómez. Soy el agente Méndez, del equipo de campo del detective Hurtado. Sí, oficial, encontró algo. Seguimos las huellas de los neumáticos hasta una choza abandonada a unos 8 kilómetros de donde vieron a los hombres, explicó. El camión estaba allí, abandonado. El corazón de María se aceleró. ¿Y los hombres? Ni rastro de ellos. Registramos la zona a fondo, incluyendo la choza, pero habían desaparecido. El camión estaba completamente vacío, sin saco, sin pala, sin objetos personales de ningún tipo. La decepción la invadió. ¿Así que escaparon? Me temo que sí, pero hemos incautado el vehículo y lo estamos procesando como prueba. El detective Hurtado quería que supiera que no nos rendiremos. Gracias, dijo María con voz hueca. Por favor, manténganos al tanto. Terminó la llamada y regresó a la cabina donde Diego esperaba expectante. Encontraron la camioneta abandonada cerca de una choza, le dijo, deslizándose de nuevo en su asiento. Los hombres se han ido. Diego suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Al menos tienen la camioneta. Quizás encuentren huellas o algo así. María asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte, en el pendiente de la camarera y en lo que podría significar. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. De alguna manera, ese pendiente estaba relacionado con la desaparición de sus hijas, y su mejor pista era servir café a pocos metros de distancia. La desesperación la atenazaba mientras observaba a la camarera moverse entre las mesas, ajena al significado de su joya. Diego picoteaba su sándwich, pero María no podía tocar su sopa. La posibilidad de que esta mujer, sin saberlo, tuviera la clave para encontrar a sus hijas era abrumadora. Cuando la camarera regresó para rellenarles las tazas de café, María tomó una decisión. Necesito hablarte de algo, dijo en voz baja y urgente. Puede que suene loco, pero, por favor, escúchame. La camarera dejó la cafetera, con expresión curiosa pero no alarmada. ¿Le pasa algo a su comida? No, no, no es eso, le aseguró María. Es por tu pendiente. Diego la miró con cautela, pero María insistió. Esta mañana encontré el par de aretes que hace juego con tu pendiente en el desierto, explicó, observando atentamente el rostro de la camarera. Es de mi hija, que desapareció hace 20 años junto con otras 5 chicas de su equipo de animadoras. La camarera se llevó la mano a su pendiente instintivamente, abriendo mucho los ojos. No, no entiendo. La policía encontró hoy sus uniformes de animadoras enterrados en el desierto, añadió Diego con suavidad, y luego María encontró el pendiente de nuestra hija, idéntico al que llevas puesto, en otro sitio cercano donde unos hombres estaban cavando. La camarera se quedó paralizada, mirándolos fijamente como si intentara determinar si deliraban o eran peligrosos. ¿Crees que este pendiente tiene algo que ver con la desaparición de tu hija? Sé que suena increíble, reconoció María, pero esos pendientes eran iguales.
Se lo regalé a mi hija por su 13º cumpleaños, apenas unos meses antes de que desapareciera. La probabilidad de que tengas un pendiente idéntico por pura casualidad, dejó la frase sin terminar. La camarera se sentó pesadamente en el asiento vacío junto a Diego, pálida. El hombre que me dio esto, no tenía ni idea. Guardó silencio, pensativa. ¿Recuerdas quién te lo dio?, preguntó Diego en voz baja. Ella asintió lentamente. No recuerdo su nombre, pero ha estado aquí varias veces a lo largo de los años, aunque últimamente no tan a menudo. Es amigo de Gerardo Lafuente, que vive en un rancho a unos 16 kilómetros de aquí. ¿Gerardo Lafuente?, preguntó. Mary repitió, aprendiendo el nombre de memoria. Es cliente de un servicio de catering, explicó la camarera. El restaurante lleva comida a su rancho todos los días. De hecho, miró su reloj, tengo que hacerle la entrega en unos 20 minutos. María y Diego intercambiaron miradas significativas. No sé si puedo confiar en usted, continuó la camarera con la voz ligeramente temblorosa. Dar información de los clientes podría costarme el trabajo, y aquí no es fácil encontrar trabajo. Lo entendemos, le aseguró María. Pero si estos hombres tienen información sobre nuestras hijas, sobre lo que les pasó, ¿no querrías ayudar? La camarera lo consideró y luego tomó una decisión. Mira, no puedo darte su dirección directamente, pero le entrego el pedido en 20 minutos. Si por casualidad me sigues, bueno, no puedo controlar quién conduce en la vía pública, ¿verdad? María sintió un gran alivio. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros. Solo prométeme algo. La camarera se levantó. Si pasa algo, no menciones mi nombre. Este es el único trabajo que tengo. Lo prometemos, dijo Diego solemnemente. La camarera asintió y regresó a la cocina, dejando a María y Diego para que terminaran rápidamente sus comidas y pagaran la cuenta. Mientras caminaban de regreso a su auto, Diego vio una figura familiar en la gasolinera del otro lado de la calle, Cristóbal Delgado, llenando el tanque de su camioneta mientras Niebla observaba desde el asiento del pasajero. Antes de que pudieran acercarse, la puerta lateral del restaurante se abrió y apareció la camarera, cargando varias bolsas térmicas grandes en la parte trasera de una pequeña motocicleta de reparto. Cruzó la mirada con María brevemente, luego apartó la mirada mientras aseguraba las bolsas y subía a la moto. Vamos, susurró María, deslizándose en el asiento del copiloto. Diego arrancó el motor y esperó a que la camarera saliera a la calle antes de seguirla a cierta distancia. Condujeron en un tenso silencio, mientras el desierto se extendía interminablemente a ambos lados de la carretera. Después de unos 15 minutos, la camarera giró hacia un camino de tierra señalizado con un letrero de madera desgastada que decía Laughin Ranch, propiedad privada. Diego pasó el desvío y se detuvo al perderlos de vista. ¿Y ahora qué?, preguntó. Esperaremos a que se vaya y luego nos acercaremos a la puerta, decidió María. Pediremos hablar con Gerardo Lafuente sobre su amigo Mateo, el hombre que le regaló el pendiente a la camarera Alba. Pero eso es arriesgado, dijo Diego. Quizás hoy solo observemos, sugirió María. Al menos sabemos dónde está su propiedad y podemos informar a la policía. Dieron marcha atrás y aparcaron en una pequeña elevación que ofrecía una vista de la entrada del rancho sin ser demasiado visible. La propiedad estaba rodeada por una alta valla de hierro forjado con cámaras de seguridad instaladas en los postes. Más allá de la valla, podían ver varios edificios, una gran casa principal, un par de estructuras más pequeñas que podrían ser casas de huéspedes y, a lo lejos, lo que parecían establos de caballos. La camarera había aparcado su moto junto a la puerta y le entregaba el pedido de catering a un guardia de seguridad. El tamaño del pedido sugería que era para mucha gente, mucho más de lo que necesitaría un solo ranchero. ¿Qué clase de rancho necesita atender a decenas de personas todos los días?, se preguntó Diego en voz alta. Tal vez tenga muchos peones, sugirió María,
aunque compartía su sospecha de que algo inusual estaba sucediendo en la propiedad de la fuente. Después de varios minutos, la camarera recuperó sus bolsas de reparto vacías y volvió a subirse a su motocicleta. La vieron alejarse, desapareciendo por el camino de tierra entre una nube de polvo. «¿Deberíamos llamar al detective Hurtado?», preguntó Diego, con la mano sobre su teléfono. María reflexionó sobre esto. «No tenemos ninguna prueba concreta de que Lafuente esté relacionado con la desaparición de las niñas, solo una cadena de coincidencias. No estoy segura de que el detective lo dejara todo para investigar basándose en eso». Mientras sopesaban su próximo paso, la puerta del rancho se abrió con un crujido y un jeep azul salió. Dentro iban 3 hombres. María los reconoció de inmediato por su ropa y sombreros, los mismos que habían visto antes en el desierto. «Son ellos», susurró, agachándose en su asiento. Diego se tensó cuando el jeep se acercó, pasando su auto estacionado y entrando en la carretera principal. Por un breve instante, mientras los vehículos se cruzaban, María hizo contacto visual con uno de los hombres del asiento trasero. «Nos vieron», susurró, con el corazón latiéndole con fuerza. «Tenemos que irnos ya». Diego arrancó el motor y volvió a la carretera, alejándose del rancho. Por el retrovisor, vio cómo el jeep reducía la velocidad y daba la vuelta para seguirlos. «Nos persiguen», dijo con la voz tensa por el miedo. María se giró en el asiento para mirar atrás. El jeep ganaba velocidad, con la clara intención de alcanzarlos. «Conduce más rápido». Diego pisó el acelerador, pero su coche no era rival para el jeep en el accidentado camino del desierto. En cuestión de minutos, el jeep los alcanzó y se desvió delante de ellos, obligando a Diego a frenar bruscamente para evitar una colisión. Las puertas del jeep se abrieron y los 3 hombres salieron simultáneamente. 2 vehículos más emergieron de la puerta del rancho a lo lejos, acercándose a toda velocidad. «Diego», suspiró María, con el miedo aferrándose a la garganta, «¿qué hacemos?». Pero era demasiado tarde para escapar. Los hombres rodearon el coche, uno les hizo un gesto para que bajaran las ventanillas. «Salgan del coche», ordenó, sin dejar lugar a discusión. Sin opción, María y Diego obedecieron, saliendo al aire caliente del desierto con las manos en alto. «¿Quiénes son y por qué vigilan el rancho?», preguntó otro hombre. María enderezó la espalda, encontrando valor en su desesperación. «Me llamo María Gómez. Él es mi esposo, Diego. Buscamos a nuestras hijas que desaparecieron hace 20 años. Tenemos razones para creer que alguien en este rancho podría tener información sobre ellas». Los hombres intercambiaron miradas, y luego el primero habló por una radio sujeta a su camisa. «Tenemos a la pareja del desierto. Dicen que buscan a las hijas desaparecidas. Esperando instrucciones». Después de un momento, una voz entrecortada respondió: «Traedlas». Rodeados por los hombres, sin posibilidad de escape, María y Diego fueron escoltados a uno de los vehículos recién llegados y conducidos a través de las puertas del rancho Lavender. Su búsqueda de respuestas los había llevado directamente a lo que podría ser la boca del lobo, y María no podía decidir si sentirse aterrorizada o esperanzada ante la perspectiva de descubrir finalmente la verdad sobre lo sucedido con sus hijas. El interior de Lavender Ranch estaba impecablemente cuidado, con jardines impecables que rodeaban la casa principal y parterres de flores cuidadosamente cuidados a lo largo del camino de entrada. Parecía el refugio de cualquier persona adinerada, tranquilo, ordenado, sin rastro de la oscuridad que María sospechaba que acechaba bajo la superficie. Los condujeron a la casa principal por una entrada lateral y por un pasillo decorado con costosas obras de arte occidental. Los hombres los condujeron a una habitación vacía que parecía una especie de estudio, con estanterías a lo largo de una pared y un gran escritorio que dominaba el espacio. Las ventanas ofrecían una vista de las montañas lejanas, la belleza del paisaje contrastaba marcadamente con el miedo que sentía María. «Esperen aquí», ordenó uno de los hombres antes de registrarlos y confiscar sus objetos personales, incluyendo teléfonos,
billeteras y la llave del auto. Luego, sin decir nada más, se marcharon y cerraron la puerta tras ellos. Diego intentó abrir la puerta de inmediato, pero estaba cerrada con llave. Nos han tendido una trampa, dijo con la voz tensa por la ansiedad. Deberíamos haber llamado al detective Hurtado. Ya es demasiado tarde para eso, respondió María, buscando algo que pudiera ayudar. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave y no había nada a su alcance que pudiera servir como arma. ¿Qué quieren de nosotros?, se preguntó Diego, paseándose nervioso. Si están involucrados en la desaparición de las chicas, ¿por qué no nos deshacen de nosotros en el desierto? ¿Por qué nos traen aquí? María negó con la cabeza. No lo sé, pero deben tener una razón. Se quedaron en silencio al oír pasos acercándose a la puerta. Se abrió de golpe para revelar a un hombre corpulento de unos 60 años, vestido con un costoso traje a medida. A pesar del calor del desierto, su cabello plateado estaba pulcramente peinado y lucía un pesado reloj de oro en la muñeca, una muestra de riqueza y poder. Señor y señora Gómez, saludó con voz suave y refinada. Soy Gerardo Lafuente. Entiendo que han estado preguntando por mí. ¿Dónde están nuestras hijas?, preguntó María, dando un paso al frente. Por favor. ¿Las han visto? Lafuente arqueó una ceja, divertido por su franqueza. Veo que va directo al grano. Pero tengo curiosidad por saber qué trae a una pareja mayor a mi propiedad, espiando a mis hombres. Mi equipo de seguridad los vio hoy temprano en el desierto, observándolos desde la distancia. Ahora aparecen aquí, ¿podrían explicarme? Diego apoyó una mano firme en el brazo de María. Encontramos pruebas que vinculan su rancho con la desaparición de nuestras hijas hace 20 años, dijo con voz serena. Un uniforme de animadora enterrado en el desierto. Un pendiente de nuestra hija Alba, que tu amiga le regaló a una camarera del restaurante. Y una camioneta con el logo de CPF. María añadió, Caraway Performance and Fitness, la empresa que patrocinaba al equipo de animadoras de nuestras hijas. La expresión de Lafuente permaneció neutra, pero algo brilló en sus ojos, reconocimiento, quizás, o cansancio. Ha estado ocupada, reconoció. Pero me temo que se ha topado con algo que no entiende. Entonces explíquenoslo, retó María. Díganos qué les pasó a nuestras hijas. Lafuente se sentó en el borde del escritorio, observándolas con ojos calculadores. La información tiene un precio muy alto, señora Gómez, y no estoy seguro de que me corresponda dar la explicación que busca. ¿Qué precio?, preguntó María desesperada. Pagaremos lo que sea. Solo dinos dónde están Alicia y Alba. Una fría sonrisa se dibujó en el rostro de Lafuente. No se trata de dinero, pero como ya has aprendido demasiado, no me quedan muchas opciones. Se levantó y se dirigió a la puerta, abriéndola para revelar a los 3 hombres que esperaban afuera. Llévenlos a los alojamientos especiales. Si quieren ver a las mujeres, les indicó, asegúrense de que estén cómodas. Se quedarán con nosotros un buen tiempo. Pero, señor, ¿está seguro?, preguntó uno de los hombres con vacilación. Sí, respondió con frialdad. Dejaré que ese viejo bailarín decida qué hacer con ellos. No pueden hacer esto, protestó Diego al ver entrar a los hombres y los tomó del brazo. Nos buscarán. La policía sabe que seguíamos una pista. Lafuente rió con desdén. No se preocupen por ellos. Es fácil simular un accidente en el desierto, un coche se sale de la carretera, se revienta el tanque de gasolina. Muy trágico. Nadie los buscará aquí. A pesar de sus forcejeos y protestas, María y Diego fueron sacados a la fuerza de la casa, a través de un patio abierto, hacia un gran establo. Dentro, todo parecía normal a primera vista, establos para caballos, almacenamiento de alimento y equipo.
pero los hombres los condujeron a lo que parecía un almacén de suministros en la parte trasera del edificio. Uno de ellos abrió la puerta y reveló una escalera que descendía a la oscuridad. «Muévanse», ordenó, empujando a Diego hacia adelante. Bajaron las escaleras, el aire se volvía más fresco y húmedo con cada paso. Al final había otra puerta, de metal macizo con una compleja cerradura electrónica. El hombre marcó un código y se abrió, revelando un búnker subterráneo. El espacio era sorprendentemente amplio, con paredes y suelos de hormigón y luces fluorescentes zumbando en el techo. Había varias camas plegables contra una pared, un pequeño baño separado por una pared parcial y una cocineta básica en un rincón. Pero lo que llamó la atención de María de inmediato fueron las 3 mujeres sentadas en las camas plegables, observando su entrada con ojos cautelosos y atormentados. Los hombres obligaron a María y Diego a arrodillarse en el centro de la habitación, atándoles las manos a un tubo metálico que iba del suelo al techo. Dicho esto, dieron media vuelta y se marcharon. La pesada puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo que resonó en el silencio. Por un momento, se hizo el silencio mientras María y Diego intentaban procesar lo que veían. Las mujeres parecían tener poco más de 30 años, la edad que tendrían ahora sus hijas. Eran delgadas, de piel pálida que sugería que rara vez veían el sol, pero estaban limpias y parecían físicamente ilesas, aunque sus ojos revelaban otra historia. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente una de las mujeres, con voz suave y vacilante. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, unos pasos pesados bajaron las escaleras y la puerta se abrió de nuevo para dejar entrar a Gerardo Lafuente. Observó la escena con satisfacción. «A esto me refería con el alto precio de la información», les dijo a María y Diego. «Ahora tendrán todo el tiempo del mundo para descubrir la verdad, mientras pasan el resto de sus vidas en este acogedor búnker con los supervivientes». «Supervivientes», repitió Diego, con la voz quebrada. Lafuente lo ignoró y se giró para dirigirse a las mujeres. «Chicas, les presento a sus nuevas compañeras de piso. Seguro que tendrán mucho de qué hablar». Retrocedió hacia la puerta, deteniéndose al llegar. «Ah, y no se les ocurra ayudarlas a escapar. Recuerdan lo que pasó la última vez que alguien lo intentó, ¿verdad?». Las mujeres se estremecieron visiblemente, una apartó la mirada como para ocultar las lágrimas. Lafuente se fue, cerrando la puerta tras él con el sonido de varias cerraduras al cerrarse. Mientras sus pasos se alejaban por las escaleras, María lo oyó hablando con alguien, con la voz alzada por la ira. «Maldito bailarín», murmuró. «Consígueme una llamada con Mateo y Carretero. Esperemos que Carretero no esté hablando con la policía para salvar el pellejo». El nombre de Vicente Carretero, el entrenador de animadoras, le provocó un sobresalto a María. Al fin y al cabo, él estaba involucrado. Una vez que Lafuente se fue, María volvió a centrarse en las mujeres, con la esperanza y el miedo en su interior. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «ayúdennos a desatar estas cuerdas». Las mujeres intercambiaron miradas inseguras, y luego una se levantó y se acercó, dándole la espalda. Al hacerlo, su delgada camisa no ocultó el entramado de cicatrices que le cruzaban la piel, evidencia de repetidos azotes o palizas. «Esto es lo que pasa cuando no seguimos las reglas», explicó en voz baja. «Si te ayudamos, te harán algo peor». María jadeó horrorizada al ver eso. «Lo siento mucho», susurró, «pero por favor, buscamos a nuestras hijas, Alicia y Alba Gómez. Desaparecieron hace 20 años con su equipo de animadoras, ¿las conoces?». La mujer se quedó paralizada, abriendo mucho los ojos al reconocerlas. Se giró lentamente para mirar a María, observando sus rasgos con atención. «Mamá», susurró, con voz apenas audible. A Diego se le paró el corazón. «¿Alicia? ¿Alba?». La mujer tragó saliva con dificultad. «Soy Alicia», confirmó, con lágrimas en los ojos. Diego emitió un sonido ahogado junto a María, forcejeando con las ataduras. «Alicia»,
repitió con la voz cargada de emoción. Dios mío, te encontramos. Alicia dudó, luego se arrodilló y empezó a deshacer los nudos que la sujetaban. Sus manos, sus movimientos rápidos pero cautelosos. No podemos hacer ruido, advirtió en un susurro. A veces vigilan esta habitación. Mientras trabajaba, María disfrutaba de la visión de su hija, una mujer ahora, cuyo rostro mostraba la tensión del horror que había soportado pero aún reconocible como la hija que habían perdido. ¿Qué te pasó?, preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está Alba? Alicia hizo una pausa, con el dolor reflejado en su rostro. Solo sobrevivimos 3, dijo en voz baja, yo, Clara Torres y Elena León. Señaló con la cabeza a las otras 2 mujeres, que observaban el reencuentro con una mezcla de esperanza y cautela. Raquel murió hace unos años por complicaciones de una infección de transmisión sexual. No le proporcionaron la atención médica adecuada. María cerró los ojos brevemente, asimilando el horror de lo que su hija le contaba. ¿Y Alba?, preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Las manos de Alicia temblaban mientras seguía trabajando en los nudos. A Alba y a Lucía las mataron por intentar organizar una fuga con nosotras. Esa fue la última vez que intentamos escapar. Nos obligaron a mirar para darnos una lección. Un sollozo escapó de la garganta de María, el dolor de saber que su otra hija había sido asesinada era casi insoportable. Diego lloraba desconsoladamente a su lado, con los hombros temblando de dolor. Lo siento mucho, susurró Alicia, soltando por fin las manos de María. Nunca pensé que te volvería a ver. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos encontraste? Mientras Alicia se disponía a desatar a Diego, María le contó sobre la maleta encontrada en el desierto, el arete y cómo habían seguido a la camarera hasta el rancho. La policía sabe que seguíamos una pista, le aseguró a su hija. Nos buscarán cuando no regresemos. Alicia negó con la cabeza, con expresión sombría. Mamá, si son tan buenos borrando sus huellas como lo han sido durante 20 años, nadie nos encontrará aquí. Este búnker está insonorizado. Hemos gritado pidiendo ayuda miles de veces, y nadie nos oye. Diego, ya libre, abrazó a Alicia con fuerza. No nos rendiremos, prometió. Encontraremos la manera de salir de aquí. Clara y Elena se acercaron con cautela y se presentaron. María las abrazó a ambas, pensando en sus padres, que habían esperado tanto tiempo para obtener respuestas. Sus padres nunca dejaron de buscarlos, les dijo. Ninguna de nosotras lo hizo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Diego, con su dolor transformándose en ira. ¿Quién te secuestró? Clara habló con voz más fuerte que la de Alicia. Fue el entrenador carretero. Él y sus hombres nos drogaron después de la competición y nos trajeron aquí. Lifinie es el dueño de este lugar, pero Carretero es quien nos usa. Y hay otro hombre, añadió Elena. Mateo Reynoso. Se encarga de la logística de la empresa de Carretero. Todos creen que es el dueño, pero en realidad es Carretero quien maneja los hilos. Solo usan a Mateo como fachada. María recordó lo que el detective Hurtado había dicho sobre la venta de la empresa de Carretero hacía 20 años. Carretero mintió sobre la venta, simplemente la puso a nombre de Mateo para distanciarse por si alguien sospechaba, se dio cuenta. Alicia asintió. Carretero nos visita una vez al mes, pero por lo demás nos quedamos aquí abajo. Nadie puede tocarnos excepto él, ni siquiera Lifinie ni Mateo. Dice que somos sus chicas especiales. El horror de su situación era abrumador. Con el paso de las horas, justo cuando empezaban a armarse de valor para hablar de escapar, se oyeron ruidos distantes desde arriba, gritos y lo que parecían disparos. Alicia corrió a ayudar a Diego a encontrar algo que pudieran usar para señalar su presencia, y se decidió por una bandeja metálica de comida que le empezó a golpear contra la tubería a la que los habían atado.
El ruido era ensordecedor en el reducido espacio y se turnaban golpeando rítmicamente y gritando pidiendo ayuda, a pesar de la insistencia de Alicia en que el búnker estaba insonorizado. Tenían que intentarlo. Pasaron minutos que parecieron horas. Los disparos arriba finalmente se silenciaron. Entonces, milagrosamente, oyeron movimiento en las escaleras, seguido de voces que gritaban, «¡Policía! ¿Hay alguien ahí abajo?». La esperanza invadió a María mientras todos gritaban, dirigiendo a los rescatistas hacia la puerta cerrada. Tras varios momentos de tensión, la cerradura electrónica se desactivó y la puerta se abrió de golpe, revelando a varios policías con equipo táctico y armas desenfundadas. Uno de ellos levantó una llave electrónica de coche, probablemente arrebatada a los hombres que los habían capturado. «Necesitamos asistencia médica», gritó un oficial por radio mientras evaluaban la situación. «Tenemos 5 civiles, al parecer, los desaparecidos, y 2 más». Mientras las conducían por las escaleras y fuera del granero, María agarró fuertemente la mano de Alicia, temerosa de que si la soltaba, su hija pudiera desaparecer nuevamente. Afuera, el rancho estaba abarrotado de vehículos policiales y ambulancias. Varios cuerpos yacían en el suelo, cubiertos con sábanas, hombres que se habían resistido al arresto y habían sido baleados por la policía cerca de la casa principal. María vio al detective Hurtado coordinando el operativo. Junto a él estaban Cristóbal Delgado y la camarera del restaurante, ambos con aspecto aliviado al ver a María y Diego salir sanos y salvos. Gerardo Liffin y los 3 hombres del desierto estaban siendo subidos a patrullas policiales separadas, esposados y bajo fuerte vigilancia. «Detective», gritó María, con la voz quebrada por la emoción, «¿los encontramos?» «Encontramos a nuestras hijas, Alicia, Clara y Elena también, pero las demás no sobrevivieron». El detective Hurtado se acercó rápidamente, con una expresión que mezclaba asombro y alivio. «Señora Gómez, señor Gómez, ¿se encuentran bien?» «Los hemos estado buscando desde que el excursionista y la camarera reportaron su desaparición». «Vicente Carretero está detrás de todo esto», le dijo Diego con urgencia. «Se llevó a las niñas hace 20 años y las tuvo aquí prisioneras todo este tiempo». La expresión del detective se endureció. «Acabamos de entrevistar a Carretero en la comisaría hace unas horas». Se giró hacia un agente cercano. «Radio, a todas las unidades, prioridad 1, localizar y detener a Vicente Carretero. Considérelo peligroso. Bloqueen todas las salidas del pueblo y revisen su domicilio inmediatamente». Mientras los paramédicos se acercaban para revisarles las lesiones, María sintió una compleja mezcla de emociones, alegría por encontrar a Alicia con vida, un dolor devastador por Alba y una determinación imperiosa de que se hiciera justicia. Habían encontrado algunas respuestas, pero la verdad completa de lo que les había sucedido a sus hijas y a las demás niñas aún estaba emergiendo, una verdad más terrible de lo que jamás imaginaron. La comisaría bullía de actividad. Se había llamado a más agentes para gestionar el caso en curso y los periodistas se congregaban en el exterior, alertados por las conversaciones en el escáner sobre un avance importante en la desaparición de 20 años que había atormentado a Granada durante 2 décadas. María, Diego y Alicia estaban sentados juntos en una pequeña sala de entrevistas, sin querer separarse ni un instante. Alicia apretaba las manos de sus padres con fuerza, como si temiera que desaparecieran si los soltaba. Al otro lado del pasillo, Clara y Elena estaban dando sus declaraciones a otros oficiales, cada una acompañada por un defensor de las víctimas. El detective Hurtado entró con una bandeja con vasos de agua y una caja de pañuelos. Su rostro reflejaba la tensión de las últimas horas, pero su mandíbula mostraba una firmeza. «Tenemos bloqueos en todas las rutas principales que salen del condado», les informó. «Carretero no llegará lejos». «¿Ya huyó?», preguntó Diego. El detective asintió con tristeza. Los agentes encontraron su casa vacía, con los armarios vaciados. «Debió de haberse escapado nada más salir de la comisaría esta mañana, pero lo encontraremos». Dirigió su atención a Alicia.
Sé que esto es difícil, pero necesitamos entender exactamente qué sucedió, tanto hace 20 años como desde entonces. ¿Te animas a responder algunas preguntas? Alicia respiró hondo y asintió. Quiero contártelo todo. Quiero que lo atrapen y lo castiguen por lo que nos hizo, a mi hermana. El detective Hurtado activó una grabadora y la colocó sobre la mesa. Para que conste, podría decir su nombre completo. Alicia Michelle Gómez, respondió con la voz más fuerte que en el búnker. Me secuestraron el 17 de mayo de 1995, junto con mi hermana gemela Alba y otras 4 chicas de nuestro equipo de animadoras. ¿Puede contarnos qué pasó esa noche?, preguntó suavemente el detective. Alicia cerró los ojos brevemente, ordenando sus pensamientos. Acabábamos de terminar un campeonato regional. Quedamos en segundo lugar. Todas estaban celebrando en el vestuario, cambiándose para irse a casa. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar. El entrenador Carabay le pidió a Raquel Cortés que se quedara para hablar sobre su actuación. Las demás fuimos a la tienda de enfrente a comprar refrescos. Al regresar, nos topamos con el entrenador Carabay tocando a Raquel de forma inapropiada en el almacén. María apretó la mano de su hija en señal de apoyo mientras Alicia continuaba. Raquel lloraba, pero el entrenador no dejaba de decirle que estaba bien, que era especial, que la convertiría en una estrella si se convertía en su esposa del alma. Así la llamaba, su esposa del alma. Cuando los vio allí parados, trató de restarle importancia, diciendo que Raquel estaba molesta por un error en su rutina y que él la estaba consolando. ¿Qué pasó entonces?, preguntó el detective Hurtado cuando Alicia se quedó en silencio. Sabíamos que algo andaba mal. Lucía Rivas dijo que debíamos avisar a nuestros padres o al director de la escuela. El entrenador se enojó muchísimo. Salió de la habitación, y pensamos que iba a convencerlo. Pero en cambio, regresó con 3 hombres, los mismos que estaban en el rancho. Tenían jeringas. Se le quebró la voz y se tomó un momento para recomponerse. Nos inyectaron algo. Recuerdo sentirme mareada, y luego nada, hasta que desperté en ese búnker. Estábamos las 6 allí. Raquel nos dijo que el entrenador había sido inapropiado con ella durante meses. No era la única a la que había atacado, también a varias chicas del equipo. Les prometió entrenamiento especial y futuras carreras si se convertían en sus esposas del alma. Algunas accedieron porque creyeron en sus promesas de convertirlas en animadoras profesionales. ¿Y después de su secuestro?, preguntó el detective. Alicia apretó con más fuerza las manos de sus padres. Al principio pensamos que nos rescatarían pronto. Sabíamos que nuestros padres nos estarían buscando, que la policía nos estaría buscando. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, luego en años. Ella describió cómo Carabay visitaba el búnker regularmente, seleccionando a una de las niñas para que le sirviera durante sus estadías, y cómo La Fuente y Mateo Reynoso manejaban las operaciones diarias de su cautiverio, proporcionándoles comida y necesidades básicas, pero manteniéndolos aislados del mundo exterior. Raquel enfermó hace unos 5 años, continuó Alicia con voz ronca. Tenía infecciones y fiebre. Les suplicamos que la llevaran al médico, pero no quisieron. Le dieron antibióticos, pero no fueron suficientes. Murió allá abajo sin volver a ver a su familia. María se secó las lágrimas, pensando en Susana Cortés, quien nunca volvería a ver a su hija con vida. ¿Y Alba?, preguntó el detective Hurtado con suavidad. ¿Qué pasó con ella y Lucía? Alicia respiró entrecortadamente. Hace unos 3 años, planeamos una fuga. Alba había conseguido robarle una tarjeta a uno de los guardias en un momento en que estaba distraído. Esperamos hasta la medianoche, cuando creíamos que todos estarían dormidos. Su voz se quebró y Diego la rodeó con el brazo. Casi salimos del granero, susurró, pero sonó la alarma. Vinieron guardias de todas partes.
Alba y Lucía iban delante, las atraparon primero. Carabay estaba furioso. Dijo que necesitaba dar ejemplo para asegurar nuestra obediencia. No pudo continuar, abrumada por el recuerdo de lo que le había sucedido a su hermana gemela. El detective Hurtado esperó pacientemente, dándole el tiempo que necesitaba. Alicia finalmente logró decir, los mató. Nos hizo ver cómo los estrangulaba. Dijo que si alguno de nosotros intentaba escapar de nuevo, ocurriría lo mismo. Después de eso, supimos que no había esperanza. Simplemente intentamos sobrevivir día a día. El rostro del detective se veía sombrío mientras tomaba notas. ¿Y el rancho, para qué se usaba además de mantenerte cautiva? Lavado de dinero, creo, respondió Alicia. A veces escuchábamos conversaciones. La empresa de Carabay, CPF, era una fachada para algo más grande. Hablaban de envíos y rutas de distribución. Creo que estaban involucrados en el narcotráfico. Eso explicaría las entregas de catering, reflexionó Diego, comida para los trabajadores involucrados en la operación. El detective Hurtado asintió. Investigaremos esos ángulos a fondo. El FBI está en camino, esto entra en su jurisdicción con los elementos de tráfico y secuestro. Se volvió hacia Alicia. Mencionaste los pendientes antes, los que tu madre les regaló a ti y a Alba por su cumpleaños. ¿Sabes cómo uno de ellos terminó en manos de la camarera del restaurante? Alicia asintió. Mateo Reynoso se los quitó a Alba después de que la mataran. Le oí decirle a uno de los guardias que le parecían bonitos. Más tarde, lo oí presumir de haberle regalado uno a la guapa camarera del restaurante. El otro se lo quedó como una especie de trofeo. ¿Y los uniformes de las animadoras, por qué los enterraron en el desierto recientemente después de tanto tiempo?, presionó el detective. No estoy segura, admitió Alicia. Pero hace unas semanas, hubo una discusión entre Carabay y Lafuente. Carabay quería deshacerse de las pruebas, de todo aquello que pudiera conectarlo con nosotros si alguna vez se encontraba. Le dijo a Lafuente que se encargara. Quizás fue entonces cuando decidieron esconder los uniformes. Pero los hombres de Lafuente fueron imprudentes, siempre pensaron que el desierto podía ocultar cualquier cosa. A medida que la entrevista continuaba, surgieron más detalles sobre el horrible cautiverio que las jóvenes habían padecido durante 20 años. Al terminar, el cielo se había oscurecido y la detective Hurtado parecía agotada, pero decidida. Necesitaremos más declaraciones en los próximos días, les dijo, pero ya nos han dado suficiente información por ahora. El FBI también querrá hablar con ustedes. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó María, con el brazo todavía alrededor de los hombros de Alicia, de forma protectora. Primero, necesitamos que lo revisen a todos en el hospital, respondió. Luego les organizaremos un alojamiento seguro. Este caso va a atraer mucha atención mediática, y debemos proteger su privacidad mientras continúa la investigación. En ese momento, otro agente apareció en la puerta, llamando con urgencia al detective Hurtado. Este se disculpó y salió. A través del cristal de la puerta, pudieron verlo recibir lo que parecían ser noticias importantes. Su expresión cambió de preocupación a una satisfacción sombría. Regresó un momento después. Lo tenemos, anunció. La patrulla de carreteras detuvo a Carabay cuando intentaba cruzar a Nuevo México hace unos 30 minutos. Lo están trasladando de vuelta a Granada ahora mismo. María sintió un gran alivio. El monstruo que les había robado a sus hijas, que había asesinado a Alba, por fin enfrentaría la justicia. No resucitaría a los muertos, pero es un comienzo. Hay algo más, añadió el detective Hurtado. El equipo ya ha comenzado a procesar el rancho. Han encontrado registros financieros que vinculan a Carabay, Lafuente y Mateo Reynoso con una extensa operación de narcotráfico. El negocio de porristas y gimnasios del rancho era solo una tapadera. Alicia asintió con cansancio. Siempre sospeché algo así.
Los hombres que nos traían la comida a veces hablaban de envíos y entregas que no tenían nada que ver con nosotros. Mientras se preparaban para ir al hospital, la puerta se abrió de nuevo y apareció la camarera del restaurante, escoltada por un oficial. Se acercó vacilante, con los ojos rojos de tanto llorar. Lo siento mucho, les dijo a María y a Diego. Si hubiera sabido qué significaba ese pendiente, ¿quiénes eran esos hombres en realidad? Ayudaste a salvar a nuestra hija, le aseguró María, levantándose para abrazarla. Nunca podremos agradecerte lo suficiente por eso. La camarera metió la mano en el bolsillo y sacó el pendiente que llevaba puesto. Esto es de tu familia, dijo, poniéndolo en la palma de María. No merezco quedármelo. María cerró los dedos alrededor de la pequeña estrella plateada, pensando en la pareja que las había guiado hasta Alicia, algo tan pequeño que había jugado un papel tan crucial en la resolución de un misterio de 20 años. Gracias, susurró. El oficial que acompañaba a la camarera intervino, el excursionista, el señor Delgado, quería decirle que se alegra de que esté a salvo. Fue él quien notó su desaparición y nos alertó. Él y la camarera se dieron cuenta de que podría haberla seguido hasta el rancho La Fuente y fueron juntos a la comisaría. María se apuntó mentalmente que debía agradecerle a Cristóbal Delgado como era debido cuando tuviera la oportunidad. Sin su descubrimiento de la maleta y su consiguiente preocupación por su seguridad, quizá nunca habrían encontrado a Alicia. Al salir de la sala de entrevistas, pasaron ante puertas abiertas donde se producían otros reencuentros, Clara con sus padres, Laura y Roberto, que sollozaban de alegría mientras abrazaban a su hija perdida hacía mucho tiempo, Elena con su padre Miguel, pues su madre Judith había fallecido 3 años antes sin saber nunca que su hija estaba viva. En la zona principal de la estación, María vio a Susana Cortés y a los Rivas, a quienes los oficiales les informaban con delicadeza que sus hijas no habían sobrevivido. Sus gritos angustiados interrumpieron el bullicio, un duro recordatorio de que incluso en ese momento de triunfo parcial, aún existía una profunda pérdida. Alicia se detuvo, observándolos con lágrimas en los ojos. Ojalá los hubiera salvado, susurró. Raquel, Alba, Lucía, ellas también merecen volver a casa. Sobreviviste, le dijo Diego con dulzura. Mantuviste viva la verdad. Gracias a ti, sus historias se contarán, y los responsables pagarán por lo que hicieron. María abrazó a su hija, saboreando el milagro de tenerla de nuevo entre sus brazos tras 20 años de vacío. El camino no sería fácil, Alicia y los demás supervivientes tenían años de trauma que procesar, y la familia tenía que aprender a vivir con la alegría del regreso de Alicia y la pérdida confirmada de Alba. Pero por ahora, en ese momento, estaban juntos. Era más de lo que María se había atrevido a desear cuando despertó esa mañana con una llamada del detective Hurtado. Un capítulo de sus vidas, dolorosamente inacabado durante 2 décadas, finalmente llegaba a su fin, dando paso a lo que viniera después.